Se ha dicho, se repite, una y otra vez, el país está inmerso en una profunda crisis de derechos humanos. Abarca todo, pero sin duda también lastima a aquellos que han decidido defender los derechos humanos, los defensores, también a los periodistas. En los últimos meses, incluso en el nuevo gobierno, ha habido más asesinatos. Es necesario darnos cuenta de la magnitud del desafío que vive el país. De eso hablaremos hoy en México Social. En México existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue publicada en junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley es de observancia general en todo el país y tiene por objeto garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por ser defensoras o promotoras de los derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo. Este ordenamiento también establece la cooperación entre autoridades estatales y federales para implementar y operar medidas preventivas, medidas urgentes de protección y medidas que garanticen la integridad física y psicológica de los beneficiarios. El origen de este mecanismo es consecuencia de la crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, en México durante el sexenio pasado fueron asesinados 102 periodistas. Además, solo en 2018 se registraron 47 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, pese a que muchas de estas personas estaban bajo la protección del mecanismo de la ley. Al respecto, el estudio titulado Cambiando el curso de la impunidad, protección y acceso a la justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, señala que las medidas de protección que ofrece el mecanismo de la ley en México son insuficientes. Además, el mecanismo presenta serias carencias en cuanto a niveles adecuados de personal y presupuesto. Frente a este panorama, urge que el nuevo gobierno garantice la libertad de expresión, el libre ejercicio del periodismo y la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, incluyendo a los defensores de derechos humanos como actores fundamentales del quehacer democrático y el Estado de Derecho. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social. Se ha dicho, lo dije al principio del programa, estamos en una profunda crisis de los derechos, la fractura de los derechos humanos que se expresa en esta violencia inaudita, dura, brutal, que no se detiene, que en estos meses del nuevo gobierno sigue erosionando vidas humanas. Pero dentro de esto hay personas, hay líderes, hay gente que asume la defensa de los derechos humanos, los defensores, y hay también periodistas. Por eso, agradezco mucho a Adriana, a Eduardo, que estén aquí para que hablemos de este tema. Entonces, quisiera que empezáramos presentándose cada uno de ustedes. Claro que Adriana. sí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Sánchez. Yo me dedico a ser investigadora justamente en temas de los mecanismos de Latinoamérica, específicamente el mecanismo de protección del Estado mexicano, desde su creación, su implementación y pues qué esperamos a futuro como un programa y una política pública en derechos humanos. Gracias, Eduardo. Hola, pues un gusto estar acá. Yo soy Eduardo Espinosa, director ejecutivo de CENCOS, que es una organización de la sociedad civil de las más antiguas en el país. Estamos por cumplir 55 años en los próximos meses y pues nada, especialista en materia de libertad de expresión. Muchas gracias. Cuando decimos, cuando se enuncia que en el país existe una ley y mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos y periodistas, ¿qué debemos entender? O sea, ¿cómo podrían ustedes darnos ese contexto de por qué surge, cuál es la historia que hay en estos años, desde cuándo? Díganos qué debemos entender cuando hablamos de los defensores de los derechos humanos. Adriana. Cuando hablamos de que hay un mecanismo en México y una ley para proteger a las personas defensoras y a las personas periodistas, hablamos que hay una tremenda crisis de derechos humanos, como bien mencionaste al inicio. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una medida extraordinaria en el gobierno para que opere a proteger a dos poblaciones vulnerables en este momento. ¿Qué hacen? Se encargan de defender los derechos y libertades de otras personas, como el caso de las personas defensoras, y se encargan de promover y continuar y perpetuar la democracia con la libertad de expresión, como lo hacen las personas periodistas.
Entonces, de primera instancia hablamos de una crisis en el Estado. En segundo momento, yo diría que estamos haciendo mención de una condición de necesidad a partir del 2000 hacia la fecha, que se tuvo que materializar en el 2012 con la creación de una ley para la protección y su reglamento, y a través de ello la estipulación de un mecanismo que proteja a dos grupos de la sociedad que están trabajando de manera concatenada para poder lograr los objetivos de promover, proteger y salvaguardar derechos humanos que el Estado por sí solo no está logrando. ¿Cuál sería el balance si desde 2012 está el nivel de crisis, que se hace una ley, se hace un organismo, se asignan presupuesto, me imagino recursos? Bueno, han pasado 7, 8 años desde que se promulgó la ley. O sea, ¿cuál sería tu balance? O sea, en estos 8 años, ¿qué ha pasado? O sea, porque bueno, seguimos oyendo, seguimos leyendo de los asesinatos a periodistas, de las amenazas y asesinatos de defensores, y pareciera ser que no está funcionando. ¿Cuál sería, Eduardo, tu balance de esto? Yo creo que hay que pensar que el diagnóstico es contundentemente negativo, ¿no? Porque se crea este mecanismo, como bien dices, y ya tiene unos años caminando, sí está dotado de infraestructura, es bastante limitado, que yo creo que en adelante hablaremos más acerca de esto. Pero para contestar a tu pregunta, creo que el problema es que la crisis sigue en una franca subida, y el mecanismo siempre ha sido una idea extraordinaria que debería tratar de atender esta crisis, pero que permanece lineal, ¿no? Es decir, la crisis sube y las capacidades del mecanismo siguen igual. Entonces yo creo que esta falta de claridad y esta falta de recursos, esta falta de pensar que la lógica del mecanismo es eliminar la violencia, porque creo que de algún modo así se ve, trae estos dividendos tan negativos. Y en ese sentido, la verdad es de que cada uno de estos asesinatos tiene dimensiones mayores, porque son gente, como bien decías, que ha hecho de su vida defender a otros, y en la norma lógica de los derechos humanos. O sea, platica de algunos de los, digamos, casos más emblemáticos. O sea, yo he oído de gente defensora de, digamos, derechos indígenas, periodistas que han hecho de la denuncia del narco y su vinculación con las autoridades, también su reportaje. O sea, ¿cuáles serían los tipos de casos que se han vuelto emblemáticos y que nos muestran pues que cada defensor que es asesinado, y que realmente sabemos que muchos viven con la amenaza y el miedo, o sea, se mueven? O sea, ¿cómo podrías darnos más dimensión humana de lo que significa esta crisis cuando se habla de defensores y de los periodistas? Mira, en el análisis podríamos decir que tenemos casos más emblemáticos y más ruidosos que otros, pero eso disminuye totalmente la capacidad de aquellos que no son tan mencionados. Así es. Y entonces pondríamos en un contexto de quién es más defensor que quién, o quién es más periodista que Entonces quién. la pregunta sería, ¿por qué algunos casos se vuelven tan sonoros, tan estridentes? ¿Qué es lo que les hace volverse, digamos, públicos a nivel de la prensa y de la televisión? Claro, podríamos hablar de algunos factores como el nombre de la persona, de que haya sido asesinada, ¿no? Qué tan público o pública era esa persona a la vista de la sociedad, de su comunidad y de la nación, por supuesto. También podemos hablar de los acompañamientos que estas personas tenían, con qué organizaciones estaban vinculados, quién no los acompañaba, ¿no? Y también qué casos llevaban en sus manos. Hablamos de periodistas que tocaban fibras muy, muy delgadas del narcotráfico y fibras también de la corrupción, de servidores públicos corruptos, tanto dentro del Estado, de la Federación, que por supuesto detonaban como muchísimo más que otros que tocaban intereses más de empresarios de comunidades, ¿no? Que por supuesto hablamos de quién tiene más poder para poder hacerles daño. Y en el caso de las personas defensoras sucede lo mismo, ¿no? Hablamos de a quién acompañaban, con quién iban caminando, qué temas tocaban. Hablaban de desaparecidos, hablaban del derecho al agua, hablaban de tierra y territorio. ¿Qué derechos son los que están en este momento y trastocando intereses de poderes muchísimo más grandes que nosotros, ¿no? Que un ciudadano de a pie?
Así es. Eduardo, ¿cuál sería para ti la referencia cuando piensas en defensores, en periodistas? ¿Cuáles son tus, digamos, tus reflejos hacia allá? ¿A quién se te viene enfrente en términos de que muestra esta brutalidad de la que estamos viviendo, que los que defienden son los que arriesgan a veces muchísimo más que otros? Sí, yo creo que es importante, justo hablamos de la estadística todo el tiempo, el número de personas, defensoras y periodistas asesinados, pero al final hay que entender que son personas como nosotros que tienen un interés particular que generalmente es o informar a la sociedad de algo o proteger el derecho de las personas que están en situación de vulnerabilidad, porque las personas per se no son vulnerables, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que el Estado no puede eliminar para que justo ejerzan sus derechos de manera plena. Pero creo que un caso que es importante mencionar y que creo que aún no sale del ojo público es el de Samir Flores en el Proyecto Integral Morelos, que justo a la luz de una consulta para ver si el proyecto seguía o no, fue asesinado y el gobierno hizo lo de protocolo. Un asesinato que posiblemente está relacionado con el crimen organizado. Esto nos da mucha luz de que la atención desde la parte política sigue teniendo esta intención de decir, a ver, asesinaron a un defensor en esta consulta, él está a favor del derecho de los pueblos, vamos a detener la consulta, veamos qué está sucediendo y entonces ya nos vamos a la otra parte. Pero entonces creo que este caso da mucha luz y da mucha claridad de la brutalidad a la que los defensores y defensoras están expuestas, ¿no? Y que el gobierno no ha mostrado una intención distinta hasta ahora, ¿no? Hay que también prever que hay una inercia de violencia que a lo mejor el gobierno no puede parar en estos meses que lleva, pero desde mi análisis no se notó una intención de querer hacer las cosas distintas. No se notó un cambio, pues, en términos del procedimiento que se venía haciendo. Se volvió a poner en este espacio oscuro, que seguramente es una venganza de narcos o es algo que tiene que estar relacionado con esto. Pero déjame entrar un poco más a la parte más didáctica del programa. ¿Cómo se acredita un defensor? O sea, ¿cuál es un poco la historia? O sea, un defensor de derechos humanos es un nombre que le damos, que él se toma, porque bueno, hay muchos liderazgos que nosotros después les decimos defensores. Esa es la realidad, o sea, no es tanto que pues que ellos se digan o puede que se lo digan, pero creo que es una historia de vida de muchos de ellos. Así es, tenemos como dos parteaguas que podríamos abordar desde la definición de defensor. Uno, lo que nos dicen las Naciones Unidas y lo que la misma ley de protección retoma, que es toda aquella persona que defienda derechos humanos. Y otra es cómo te vuelves defensor, ¿no? Porque podríamos decir, no hay una carrera para volverte defensor de derechos humanos, no estudias para eso. Hay personas de todos ámbitos, hay profesionistas, hay amas de casa, hay periodistas, hay ciudadanos de pie que nunca pensaron en su vida que se iban a volver defensores de derechos humanos y o periodistas. Y las condiciones justo de vulnerabilidad, como bien lo comenta, se chocaron frente a ellos y ellos adoptaron una defensa que en su vida tenían planeado hacer, ¿no? Entonces creo que está la parte muy legal, muy bien estructurada de cómo definimos a una persona defensora y es muy sencillo. ¿Quién defiende derechos humanos? ¿Quién es un defensor? Toda aquella persona que defienda un derecho humano de sí mismo o de otros. ¿Y cómo llegamos a ser defensores o defensoras de derechos humanos? ¿No? Que es a través de una circunstancia que vivimos o también de circunstancias que convergen en nosotros y decimos, bueno, ya basta de estas condiciones de vida que tenemos y que tiene una población en condición de vulnerabilidad. Y adoptamos una bandera por defender a otros, ¿no? Déjeme ir a un corte y regresamos y déjeme quedarme con esta reflexión. De hecho, todos debemos ser defensores de los derechos humanos. Es una de los ejes básicos o esenciales para hacer un México social, un país en que haya garantía, protección de los derechos humanos. Lamentablemente la violencia es de tal magnitud que los que asumen causas, los que defienden a otros, hoy son amenazados, asesinados, y esto nos muestra la magnitud de crisis que estamos viviendo. Vamos a un corte y regresamos aquí al estudio. Cuando hablamos de que hay un mecanismo,
en México y una ley para proteger a las personas defensoras y a las personas periodistas, hablamos que hay una tremenda crisis de derechos humanos, como bien mencionaste al inicio. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una medida extraordinaria en el gobierno para que opere a proteger a dos poblaciones vulnerables en este momento. Eduardo, platicábamos en el corte de que atrás, tú lo decías, atrás de estas cifras siempre hay un nombre y un apellido que es importante nombrar, mencionar, porque estamos quedando en este vacío de las cifras, ¿no? O sea, ¿6 es poco? No, cuando son 6 seres humanos y cuando son defensores, realmente estamos perdiendo a mexicanos ejemplares, que arriesgan todo para estar. No es más allá de lo que significa el dolor para sus cercanos, la pérdida. En estos 3 meses, y regresemos ya a esta parte, digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha habido? ¿Qué cambios? ¿Qué cifras? O sea, ¿cómo podrían ustedes describir lo que hasta ahorita se ha dicho sobre el tema? Yo creo que es preocupante. Pondría 2 cosas en la mesa. Primero, un poco tratando de poner piso en cuestión numérica, aunque ya lo dijimos, a veces es muy malo porque se vuelve algo vacío. Tenemos a 14 entre personas defensoras y periodistas asesinadas en estos 3 meses. Entonces, echémosle una división y veamos que la crisis continúa e incluso se exponencia un poco en estos primeros 3 meses. Otro factor importante y que creo que lo hemos dejado pasar es que Andrés Manuel ha mandado mensajes claros hacia la sociedad civil organizada que él no la reconoce como progresista, como en la búsqueda de los derechos, o de hacerlos accesibles. Y creo que esos 2 mensajes son bastante poderosos. Nos ponen en una situación crítica porque, como ya lo platicábamos en el bloque anterior, las personas defensoras estamos en una situación de vulnerabilidad grave. Los números lo acreditan, la violencia con el narcotráfico, o sea, hay condiciones críticas y si a esto le sumamos que desde el Estado, el jefe del Estado dice la sociedad civil organizada no representa nada, no quiere que tengan sus derechos, sino más bien la analiza como una traba, pues entonces es un mensaje poderoso que nos deja en un estado bastante crítico, ¿no? Y meta a todas las organizaciones, que muchas de ellas defienden derechos humanos, que son parte de este grupo de personas que busca incidir para mejorar la vida de las personas en este país, y las mete en una sola caja y dice todos son malos. Entonces eso a las personas que hacemos una defensa correcta, pues nos pone doblemente en una grave crisis. Sí, probablemente sea el dato más preocupante de estos meses. La reiterada señalamiento del presidente y su gobierno de que toda sociedad civil es una intermediaria innecesaria y que directamente el gobierno puede trasladar beneficios o apoyos a los beneficiarios. Pero entonces desconoce lo que bien nos dice Eduardo, o sea, es que hay otro tipo de sociedad civil que está organizada para defender los derechos humanos. ¿Cuál sería el tuyo, el balance tuyo de estos 3 meses, aparte de esto? O sea, ha habido, yo reconozco y he platicado con él, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sin duda es una de las personas, yo diría, con mayor autoridad moral y conocimiento, y he visto lo que sale en la prensa, pero pese a eso, no podemos hablar de personas, sino el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene este mensaje dual, ¿no? de respetar, o más bien detener la violencia. Todavía yo no alcanzo a oír un discurso contundente de defensa de todos los derechos humanos, no solo el particular. ¿Cuál sería tu balance de estos 3 meses? ¿Qué señales tienes sobre lo que se está pensando hacer o lo que ya se está haciendo? Creo que en este momento tenemos una moneda en el aire. Y justamente son 2 posturas. Una postura totalmente que viene desde presidencia, del gobierno como tal, que es sí vamos a atender, pero con reservas. Todo va a salir, como bien lo mencionas, directo a las personas que tienen los beneficios, ¿no? Y pues esta pequeña guerra de dimes y diretes que inició el presidente en contra de la sociedad civil, que personalmente me parece gravísimo porque justamente es de donde viene el mensaje, ¿no? De protección, es la cara del Estado mexicano, ¿no? Entonces estamos hablando de que no hay una
real defensa y un compromiso real por parte del presidente. Sin embargo, yo pondría en la otra cara de la moneda también los aspectos reconocibles de sus funcionarios públicos, como es el caso del subsecretario y la secretaria de Gobernación, y obviamente el hilo que viene para abajo, en donde sí hay un compromiso de tratar de fortalecer esto, porque sí, en efecto, hablar de 14 homicidios en 3 meses a personas defensoras y personas periodistas es una cifra que ya por sí sola es terrible, ¿no? Es muy poco tiempo, no es porque el tiempo crezca, sino porque estamos hablando de que no hay una defensa legítima, ¿no? Porque no está funcionando el mecanismo. Platícanos del mecanismo. ¿Cómo opera? O sea, digamos, un periodista que tiene datos, señales de que está siendo, bueno, amenazado, extorsionado, ¿qué hace o qué debe hacer según el mecanismo? Sí, lo voy a tratar de explicar de manera muy didáctica, como dices, porque digamos que no hay una sola línea como para acceder, no hay un procedimiento ordinario, un procedimiento extraordinario, que atendiendo al nivel de riesgo que tiene, se toma una u otra vía. Pero creo que es importante que la gente sepa que si se siente en un grado de vulnerabilidad alto, accedes al mecanismo y después te llaman a una junta de gobierno donde previamente ya hicieron un análisis con una matriz del riesgo que tienen y ahí te ponen un plan que se discute entre varias instituciones, lo acuerdan y te lo entregan. Ese plan puede tener ciertas medidas que normalmente son estructurales, que es algo que la sociedad civil ha criticado, ¿no? Que el mecanismo otorga medidas, digamos, una reja, te entrega una cámara, te entrega un botón de pánico. No hay más que esas medidas estructurales que carecen de perspectiva de género, de un análisis del contexto bastante grande y que se queda en eso, ¿no? Como un paliativo más. Entonces, la sociedad civil y en especial el espacio OSC, que le da seguimiento al mecanismo y de cual Cencos es parte, ha emitido varias recomendaciones para mejorarlo y que deje de ser un solo paliativo y que entremos entonces en la discusión de algo más grande, que es una política integral para hacer una atención real, porque el mecanismo no está funcionando, porque además es una solución extraordinaria. El mecanismo no está funcionando y lo han señalado y hay reportes. Pareciera ser, ahorita que lo comentabas, que un periodista, un defensor que se siente amenazado, llama, envía una carta, o sea, ¿cómo opera? Y hay una junta de gobierno, ¿quiénes están ahí? O sea, decide cuánto tiempo tarda entre que el periodista decide, me imagino por ya el nivel de amenaza, llamar, hablar, ¿qué pasa ahí? Este mecanismo tiene una operación en 3 partes, ¿no? Vamos a dividirlo, como las mismas unidades del mecanismo están. ¿Cómo llegas al mecanismo? Es ya sea por un monitoreo que el mecanismo realiza de manera diaria, en donde detectan que existe amenaza o agresión u hostigamiento a una persona defensora o un periodista, o porque la persona defensora o periodista se acerca a solicitar la incorporación. A partir de ello se otorgan 2 vías de ingreso, el ordinario o el extraordinario, dependiendo de la primera evaluación de riesgo que realizan, que no es frente a Junta de Gobierno, sino al estar con la persona beneficiaria en contacto y que la persona exponga cuáles son las necesidades o por qué motivo requiere de la protección. Ese es el primer momento del mecanismo. El segundo momento, como bien lo comenta Eduardo, es justamente el proceso de una evaluación de riesgo, que es una metodología que se realiza con base en la metodología colombiana del mecanismo de Colombia, que es nuestro predecesor en México, ¿no? Y se le hacen una serie de preguntas a la persona beneficiaria, se analizan los contextos donde realiza su actividad, donde vive, y a partir de ello se presenta justamente en un tercer momento ante la Junta de Gobierno, que es un grupo colegiado donde vamos a encontrar a 9 autoridades y a un consejo consultivo, que esto es lo más importante que tenemos que resaltar del mecanismo. El mecanismo es una política pública que nace de la sociedad civil. Es una exigencia de la sociedad civil, es una exigencia internacional y es causa de un efecto boomerang, como se le conoce en materia internacional, de una constante situación de violación a derechos humanos.
Entonces, hay un consejo consultivo que está formado por personas de la sociedad civil, hablamos de personas defensoras, de organizaciones de la sociedad civil, hablamos de personas periodistas y hablamos de una persona de la academia. Ellos son parte de la Junta de Gobierno y son parte del mecanismo. Por eso el mecanismo tiene 3 áreas, ¿no? La Coordinación Ejecutiva Nacional, la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo Ciudadano. El Consejo Consultivo Ciudadano, en coordinación con la Junta de Gobierno, analizan la evaluación de riesgo de las personas beneficiarias y determinan un plan de protección. Aquí es bien importante hacer la mención. El analista o la analista que realiza esta evaluación de riesgos hace una propuesta de medidas de acuerdo al nivel de riesgo que la matriz le da, de acuerdo también a las circunstancias que él o ella visibilizó en el análisis de contexto y que fueron otorgadas por la persona beneficiaria. Cuando se hace el análisis ya del plan de protección y se escucha, porque esto también es muy importante, las personas beneficiarias tienen voz dentro de la Junta de Gobierno. Tienen la oportunidad de llegar ahí, de sentarse frente a estas autoridades. Cuando hablamos de autoridades, menciono a la Fiscalía General de la República en su representación de la FEADLE, a la Policía Federal en estos momentos, está también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañando ahí. Cuando ellos se presentan ante este grupo colegiado y exponen su situación, el plan de protección tiene 2 variables, o se queda estático como lo propuso el analista o la analista, o se le incrementan o disminuyen medidas de protección. Como bien menciona Eduardo, la generalidad es otorgar medidas de infraestructura, medidas que incidan en el ambiente laboral o de domicilio de la persona beneficiaria. Pero también hay otro tipo de medidas que el mecanismo otorga, que son como medidas de autoridad. O sea, gestiones que se tienen que realizar con autoridades, ya sea de la Federación o del Estado, para salvaguardar la vida, libertad, integridad y seguridad de la persona beneficiaria, que son los 4 derechos claves que la misma ley nos menciona, son importantes que el mecanismo proteja, ¿no? Entonces, en ese periodo ya se define justo su plan de protección para posteriormente iniciar la implementación de las medidas por el término que la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo de manera mancomunada determinen pues, pertinente. Bueno, suena muy... Sí, suena muy bonito y creo que... Déjame ir un corte, regresamos, porque sí, solo de pensar que esto pasa en Sinaloa, que esto pasa en Chihuahua, que en Nayarit, en Guerrero, bueno, este mecanismo suena demasiado elaborado, con muchas trabas o con muchos filtros, y que parece ser, cuando me dijiste hace rato que ponen una reja, ponen una cámara, pues parece que es más un asunto a veces emblemático de respuesta, porque el dato es de que, y déjeme decirlo así, muchos de los asesinatos son periodistas, defensores, que ya habían solicitado la protección. O sea, no eran gente que no estaba en este sistema, pero de eso hablaremos regresando del corte. La sociedad civil y en especial el espacio OSC, que le da seguimiento al mecanismo y del cual CENCOS es parte, han emitido varias recomendaciones para mejorarlo y que deje de ser un solo paliativo y que entremos entonces en la discusión de algo más grande, que es una política integral para hacer una atención real, porque el mecanismo no está funcionando, porque además es una solución extraordinaria. Eduardo, danos esta dimensión de que parece que es muy estructurado, muy sistemático, pero creo que en el fondo la posición de CENCOS y muchas organizaciones de la sociedad civil es que no logra realmente ser un mecanismo efectivo. Está atrapado en muchos esquemas que pueden ser lo que se puede hacer, pero no lo que se debe hacer. ¿Cómo lo describirías esta manera de operar de este mecanismo y cuál sería tu evaluación hasta ahorita? Sí, mira, quisiera poner como algunos ejemplos que nos dieran mucha claridad de cuál es la realidad operativa del mecanismo, ¿no? Porque la ley y la infraestructura puede tener sus balances, sus... matrices. Sí, o sea, tiene la cuestión técnica muy clara, ¿no? Pero en la realidad de los hechos es que la gente, ejemplo, defensora de derechos humanos que acude, muchas veces le dicen, no te damos las medidas porque no consideramos que seas un defensor, ¿no? Cuando... Entonces el Estado está diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, desde ahí hay una complejidad. El tema de acreditar que tú eres
digamos, Defensor o defensora. defensor o posible beneficiario de este esquema. Se ha ido mejorando, pero no quiere decir que ya esté solucionado. Otra parte importante, ¿no? Cencos es parte es beneficiario del mecanismo y la Junta, como la describía, sí funciona así, pero la realidad de los hechos es que llega el analista, ora el acuerdo o el plan que ella generó y normalmente las personas que no son del mecanismo, que están ahí como involucradas por la coordinación política para llevar a cabo estas medidas, solo es como que las escuchan, las ven, ¿están de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda? No, O sea, listo. O sea, creo que hay una falta de interés de las otras instituciones que están sentadas a la mesa. La realidad de los hechos ¿Cuáles es que son las instituciones que están sentadas en la mesa que pues, oyen la evaluación del analista? ¿De cuál es la está situación? Policía Federal, Ah, lo que mencionabas, Policía Federal, Sí. la Fiscalía La ahora. Fiscalía General, Representante de las Naciones Unidas. representante de Naciones Unidas. Están representantes de la sociedad civil ahí. sí, que está justo... Son 4 consejeros o consejeras Ah. que son las parte mesas. de la mesa, así es. Sí, y creo que justo el interés nato nace de las personas del mecanismo que tienen interés en hacer su trabajo conforme Sí. a su mandato, las personas de la sociedad civil que están ahí representadas y el del alto comisionado que normalmente es quien está ahí. Son los que demuestran un interés, que sí leen el análisis antes de la presentación y que entonces llegan a señalar ciertas cosas para mejorarlos, pero en cuanto a Policía Federal, Fiscalía, es un alzar la mano, a menos de que vean algo que les atribuyen, o sea, a mí me ha tocado ver casos en el que Policía Federal tiene que dar acompañamientos y entonces dicen, bueno, eso significa una carga, ¿por qué no hacemos una modificación y tratan siempre de No llevarse signifique- la tarea menor? ¿No? Entonces, en la realidad no funciona tan así, ¿no? Y creo que algo que dijiste antes de cerrar que es importante, personas que están en el mecanismo han sido asesinadas. Ujú. Y eso demuestra que no funciona y que además es un poco esta dualidad que los defensores analizan si entrar o no. Muchas veces los perpetuadores de la violencia es el Estado. ¿Cómo le voy a pedir al Estado que entonces me cuide? Aunque tratan de que las autoridades que se encargan de tu cuidado estén lejos de las que tú señalas como posibles perpetradores, pues de todos modos hay conexiones interinstitucionales y eso es como una dualidad extraña. En el caso de Cencos, un poco la decisión de entrar fue como un costo político si algo nos sucede, porque estábamos dentro. Entonces, doblemente violación, ¿no? Un poco bajo ese análisis. Y creo que eso sucede en muchos casos, en tanto periodistas y defensores. Pero ¿cómo se expresa esto en la República, en esta República salvaje? ¿No? ¿Cómo opera en Sinaloa, en Guerrero, en Nayarit? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Porque las capacidades institucionales, los niveles de fractura que expresan los gobiernos locales es de tal magnitud que yo no sé si todos vienen a la Ciudad de México, yo no sé si una recomendación de este consejo al gobierno estatal X para que le asigne una patrulla fuera de su casa, algo así, ¿no? Uno se cumple o dos, no estamos realmente haciendo más vulnerable al que ya en sí está en un alto riesgo. El mecanismo hay que entenderlo como la época en que fue creado, porque justamente técnico es muy claro. La sociedad civil que acompañó al Senado a realizar la ley hizo pasos muy claros, porque la ley es de ellos, se creó desde la sociedad civil y eso es muy importante y se tiene que hacer mucho énfasis. Fue nuestra sociedad civil la que, en coordinación con el Senado, hace esta ley. Y cuando se hace esta ley, vivíamos una etapa que no pensamos que se nos iba a disparar a los niveles que tenemos ahora. Bien lo menciona Eduardo, el mecanismo ha avanzado de esta manera porque nadie lo ha querido tocar desde la profundidad de la ley, que es quien brinda atribuciones a los servidores públicos. Sino, pues sí, hay mucho que hacer, pero pues no tienen de dónde, ¿no? Entonces, cuando se le pone a la Secretaría de Gobernación para que tenga los dientes de autoridad hacia las demás instancias gubernamentales, hacia los demás niveles de gobierno, se pensaba en cómo vamos a hacer que opere la coordinación interinstitucional, que desde el análisis de la política creo es el mayor problema que encontramos en el mecanismo. Justamente ¿por qué? Porque el mecanismo en este momento es muy pequeño para la inmensidad de país y de problema que nos estamos encontrando. Entonces, lo más sencillo sería, bueno, en la ley haz una serie de delegaciones y ponle a cada estado un mecanismo que sea
responda directamente, ¿no? Pero también tendríamos que analizar los costos que eso implicaría, porque como lo mencionamos, es una medida extraordinaria, no podemos tenerla de manera permanente en nuestra cabeza, decir, sí, ya es parte de las instituciones, porque la tendencia del Estado mexicano, de las autoridades, debe ser abolir la condición de inseguridad que vivimos y de violencia a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues justamente es esta comunicación que la misma ley otorga, ya sea vía telefónica, ya sea cualquier medio de comunicación, donde te contactas con la persona beneficiaria y si puede venir perfecto, cómo la traes, cómo resguardas, si es un caso extremo o no, qué medidas otorga la ley que te permite a ti como mecanismo otorgarle un lugar de seguridad, un esquema de seguridad muchísimo más duro, como justo menciona Eduardo, una escolta, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que dar? Y ahora viene el problema de la coordinación interinstitucional, porque si bien el mecanismo puede haber operado adecuadamente a lo que el ojo del mecanismo le permite ver, cuando viene la solicitud, por ejemplo, a un estado en Sinaloa de una policía estatal, que puede ser la que está ubicándose como agresora por parte de la persona beneficiaria, ¿cómo le pides a la policía que cuide, ¿no?, la seguridad? ¿Cómo le dices a la autoridad, oye, necesito que implementes estas medidas de protección, y la autoridad te responde, sí lo hago, pero en la realidad no lo hago, ¿no? En el análisis de país que ustedes hacen en Cenco, los datos que tenemos, los lugares de mayor riesgo en estos años, ¿cuáles han sido? Según los origen de donde ha habido esta violencia inaudita, que es el homicidio a defensores, periodistas, hay un mapa regional, también ahí se ha expresado, yo tengo siempre en la mente Veracruz, pero ¿qué otros lugares ustedes están percibiendo que pues hay una crisis de derechos humanos innombrable, pues, por la magnitud que tiene? Mira, desde Cencos, en el trabajo que realizamos día a día, creo que es algo generalizado. En toda la República tiene. En toda la República, evidentemente cada estado tiene un contexto específico. La violencia corre por vías diversas y tiene delitos, tasas de delitos diferenciados, ¿no? Pero desde Cencos creemos que Veracruz es uno de los estados que sigue con una crisis grandísima. Sinaloa, Guerrero. Yo creo que esos son los tres estados que desde nuestro análisis y desde nuestro trabajo cotidiano seguimos viendo en el ojo del huracán, y que pareciera que no termina. Porque, ejemplo muy claro, una defensora, Araceli Salcedo, que se convierte en defensora porque desaparecen a su hija Rubí, en estos años que ella tiene este camino de convertirse en defensora justo en la búsqueda de su hija, pues ahora siguen encontrando cuerpos y están rastreando y las fosas siguen saliendo. O sea, esto no ha parado. Si bien creo que ya en los medios la narrativa ha cambiado, no sale que fosas aquí, fosas allá. Desde la sociedad civil podemos documentar que esto es algo permanente, que la sistematicidad de las violaciones son constantes y que la espiral sigue creciendo. Que es probablemente lo importante de nombrarlo, de decirlo. O sea, no solo no se ha detenido, sigue creciendo. Y el riesgo es que seamos una sociedad en la cual empieza a acostumbrarnos a estos relatos y que se pierden las noticias o en los criterios editoriales de quien subraya una cosa a la otra, y se pierde realmente que en este momento, este día, seguramente hay varios defensores, periodistas, que están realmente en riesgo, y el mecanismo, me quedo con la sensación que no es suficiente, lo pongo en lo más positivo que no es suficiente, y en ese sentido déjame entrar, bueno, entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? Porque sí tenemos un contexto muy preocupante. Un jefe del Estado que asume que toda la sociedad civil está viciada y que es intermediaria, pero cuando habla, una cosa es entregar bienes, pero aquí estamos hablando de otra dimensión de la sociedad civil, de aquellas organizaciones que defienden derechos humanos y que han movido, vigilado, supervisado al gobierno de su Estado. Entonces, ¿por dónde empezar? Tenemos de ir a empezar a señalar algunos subrayados que ustedes han hecho. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, claramente el mecanismo no va a ser suficiente para combatir este problema, porque hay que eliminarlo de raíz, hay que atender la estructura del problema que hace que surja el mecanismo, ¿no? Y creo que el mecanismo queda corto de brazos para poder hacerlo.
Creo que sí hay que sumar a una política integral de protección, una política que no solamente tenga considerado un mecanismo, sino que tenga varias instituciones del gobierno, tanto del nivel federal como del estatal y del municipal, como parte de la protección, y cuyo objetivo sea, primero, proteger y garantizar la seguridad y la vida de la persona de la que estamos hablando, ya sea persona defensora o persona periodista. Segundo, atender los riesgos que dan origen a esta situación. Dentro del mecanismo existe, avalado por la ley, la realización de diagnósticos de prevención. ¿Cuál es la función? Pues atender justamente los contextos por estado y generar planes de prevención adecuados a cada estado para evitar estas condiciones de seguridad que se presentan para el ejercicio de la defensa de derechos humanos o de la libertad de expresión. Y en un tercer momento, cómo rehabilitar a las personas que están dentro, porque justamente dentro de la evaluación del programa y de las personas que forman parte del programa, encontramos que las personas sufren de un deterioro de capacidades y habilidades por el impacto del riesgo, ¿no? El estar frente a una condición que pone a tu vida o la de tu gente en riesgo, por supuesto que demerita totalmente la capacidad que uno tiene para ejercer una autodefensa propia, como lo haríamos cualquier día caminando, ¿no? Entonces también hay que atender ese tema de rehabilitar a las personas para que ellos puedan continuar con su labor de defensa y de libertad de expresión, como lo hacían antes de que sufrieran esta amenaza, ¿no? Creo que es parte de la política integral que debemos evaluar. Déjenme un corto, pero me quedo con la sensación de que estamos, nuevamente, parece que tenemos muy claro qué hay que hacer, pero los cómo se nos vuelven muy complejos este tema de coordinación. Ahorita nos platicarán. En el fondo también es un tema de recursos, o sea, reales, o sea, somos un país en el cual tenemos leyes y tenemos normas, pero el Estado es el primero que no lo cumple, lo que llaman la crisis de estatalidad, un Estado que no cumple las leyes y las normas, y se vuelve un tema en el cual siempre nos quedamos cortos en términos de lo que se debe hacer y lo que se puede hacer. Pero en este caso estamos hablando de vidas humanas, de defensores y periodistas, y cotidianamente vemos el enorme reclamo cuando sucede, y después parece ser que no logramos articular, o el gobierno no logra articular, y la sociedad civil está cada vez más exigida en un contexto de una descalificación mayor, de seguir exigiendo y participando. Vamos a un corte y regresamos. Claramente el mecanismo no va a ser suficiente para combatir este problema, porque hay que eliminarlo de raíz, hay que atender la estructura del problema que hace que surja el mecanismo, ¿no? Y creo que el mecanismo queda corto de brazos para poder hacerlo. Creo que sí hay que sumar a una política integral de protección, una política que no solamente tenga considerado un mecanismo, sino que tenga varias instituciones del gobierno, tanto del nivel federal como del estatal y del municipal, como parte de la protección. Eduardo, en esta urgencia de hacer mucho más, de tener la capacidad de nombrar lo que críticamente, lo que falta, lo que se debe hacer y no quedarnos en una dimensión de que, bueno, ahí tenemos una ley, un mecanismo, ¿cuál serían y está esta parte real, ¿no? Esto debe ser algo integral de muchas otras cosas, no es solo el tema del mecanismo. Cuando decimos una acción integral, ¿qué debemos estar pensando? ¿Qué debemos estar exigiendo, demandándole al gobierno federal y a los gobiernos estatales? Sí, me gustaría hacer nada más una pequeña acotación. El mecanismo sería como si quisiéramos curar una contusión cerebral con una aspirina. Sí, sí. No va a pasar. Entonces hay que analizar de contexto todo lo que está generando violencia, todos los puntos que suman a que la espiral siga creciendo. Los defensores y las personas defensoras y los periodistas se encuentran en este círculo que se ve afectada por esa violencia. Entonces es que se dice que hay que generar política integral que desde diferentes lados pueda construir un piso en donde los derechos se vuelvan accesibles de manera real. Esa es la idea. Aterrizarlo yo creo que es súper complejo porque hay que generar diagnóstico tras diagnóstico, porque la realidad creo que justo se nos fue de la mano hace años. Ahora ya no va a ser tan fácil acotar la realidad
y querer solucionarla. Entonces, va desde la estrategia de seguridad que el gobierno tome, ¿no? Que ya hicieron una guardia, entre comillas, civil, pero que se ve en la práctica cuando presentan el uniforme, lo presenta Sedena, que da mucha claridad. Entonces, ¿quién en la vía de los hechos va a tener el control de esta guardia? ¿Cómo enfrentas el crimen organizado? El problema económico, ¿cómo lo vas a enfrentar? Entonces, yo creo que ese conjunto debe tener esta pizca de sal, que es: veamos estas personas que están en situación de vulnerabilidad. No que sea una acción la que intente sacar de la crisis. Resolver todo cuando se requiere una visión integral. Y el tema de coordinación sigue siendo esta terrible noción de que parece que muchos de los problemas, o todos los problemas, tienen un tema de coordinación y también un tema de liderazgo. O sea, ¿quién realmente? Porque tenemos ahora la Secretaría de Seguridad. O sea, 6 años después regresamos. Este nuevo acomodo, ¿cómo lo percibes? En temas de seguridad comparto totalmente la idea de Eduardo. La estrategia de seguridad es definitivamente necesaria para saber cómo va a operar los estados de violencia que van a continuar en el país o a disminuir, de acuerdo a la intención del gobierno. El hecho de que tengamos nuevamente una Secretaría de Seguridad, pues también deja muy claro cuál es el objetivo, ¿no? Cómo vas a abolir las condiciones de violencia que se están presentando. Pero también que el gobierno tiene que naturalizar el hecho de que el trabajo conjunto con las personas defensoras y las personas periodistas es necesario. Habrá cosas que el gobierno no podrá tener la capacidad de atender, me queda claro que no, y es ahí donde justamente han entrado estas dos poblaciones, pero dejar de criminalizar el trabajo que ellos y ellas realizan, ¿no? Es sumamente importante. También desde la estrategia de seguridad, dejar de criminalizar la labor de defensa y de libertad de expresión es vital para que hablemos de que la política integral se va a dar. Y en esa dimensión, déjame entrar nuevamente al tema, el papel de la sociedad civil en este tema. O sea, creo que hay que reivindicarlo, hay que fortalecerlo, pero me gustaría que tú expresaras, bueno, en este contexto, cuál es el papel que has realizado y que tiene que realizar la sociedad civil, porque hay cosas que el Estado no puede hacer. No tiene las capacidades, y no digo materiales, ¿no? Simplemente está muy lejos. Entonces, ¿cuál sería el trabajo que la sociedad civil crees que está haciendo, que debe hacer para acompañar al Estado, al gobierno, en la noción de que el gobierno no puede hacerlo todo simplemente como con sus funcionarios, necesita la sociedad civil? Sí, yo creo que para solucionar este país, las autoridades, el Estado queda corto. Todas y todos debemos sumarnos a querer buscar las soluciones, de escucharnos, de reconocernos y entonces tomar un camino que nos lleve a salir de esta crisis. Como bien se apunta, la primera parte es evitar la criminalización de los periodistas y de las personas defensoras, ¿no? Primero, reconocer que su trabajo suma en buscar un Estado democrático, en que las cosas se hagan reales. Yo creo que ese es el trabajo de la sociedad civil, aportar desde su trinchera, desde sus capacidades técnicas, de organización, de las que están dotadas una gran mayoría de ellas, para mejorar este país. Eso es lo que toca hacer. Y en ese sentido, ¿hay alguna propuesta que ustedes sepan que está haciendo? Ha habido reuniones, incluso declaraciones del mismo subsecretario de Derechos Humanos sobre este tema, sí lo ha mencionado. ¿Hacia dónde perciben que van a revisar el mecanismo, van a modificar la ley? ¿Cuáles son las cosas que ustedes, los signos que tienen de alguna acción rumbo a lo que se quiere hacer? Hay dos bien interesantes. Ahorita tenemos una en la Cámara de Diputados que empezó a principios de marzo, precisamente para hacer una ley general de protección, que ha generado mesas de trabajo con distintos especialistas y hay personas interesadas en la materia. Y hay una segunda opción que es justo la que presentó en su momento en la conferencia de prensa matutina el subsecretario Encinas, en donde menciona el fortalecimiento del mecanismo, ¿no? De nueva cuenta vuelven a sacar el fortalecimiento del mecanismo, como lo hicieron en su momento el expresidente Peña Nieto en mayo de 2017. Pero pues analicemos más allá qué es el fortalecimiento, ¿no? Sí necesita dinero.
el mecanismo necesita presupuesto para operar. Creo que son 200 millones lo que tiene. Que 200 millones, hablamos de que las cifras del año pasado arrojaban que se gastaba aproximadamente 15 a 17 millones al mes, pero pues las cifras de incorporación siguen creciendo. Hablamos de más de 700 personas beneficiarias en el mecanismo. Entonces, seamos realistas, ¿200 millones va a alcanzar? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos en temas de presupuesto. ¿Qué más va en el fortalecimiento? Pues adentro de la operación del mecanismo hay un grupo de servidores y servidoras públicas, ¿no? Que hay que prepararles, hay que capacitarles más, hay que mantenerles en constante revisión de cómo y qué saben en la materia de los derechos humanos. Y seguramente necesitan mucho más servidores dedicados a esto, ¿no? Mucho más servidores. Insisto, somos 700 personas beneficiarias en el mecanismo. Las 700 personas han solicitado la protección. No. Son 700, más de 700 ya actualmente protegidas. Protegidas, la que ya están directamente. Más de 700 están en este momento protegidas. 790 más o menos era la cifra de personas protegidas. Que es una cifra dramática. Hay 790 defensores o periodistas que están protegidas porque hay clara evidencia de que están en riesgo. Exacto. O sea, esto marca la magnitud del desafío y del riesgo. Así y ante es. eso tenemos pocos recursos, poco personal. Poco personal, poca capacitación. ¿Qué le hace falta? Incluso en solicitudes de acceso a la información, el mismo mecanismo hemos visto cuál es el perfil de las personas que integran el mecanismo como servidores y servidoras públicas, si tienen atención psicosocial, que es importantísimo para la labor que realizan, ¿no? Están tratando con personas víctimas. Y es muy importante que el cuerpo operativo del mecanismo reciba atención para poder brindar la atención necesaria dentro de las atribuciones que tienen conferidas, ¿no? Pues ante este panorama, este dramático panorama, el saber que hay más de 700 personas que ya están siendo protegidas y seguramente hay muchos más que por distintas razones no lo han hecho, la sospecha de la corrupción o la colusión de la autoridad local, etcétera, nos lleva a tener una dimensión más de la magnitud de la crisis de derechos humanos. La enorme necesidad de no solo pensar en la ley o el mecanismo, sino una articulación más completa. Y ahí tiene la sociedad civil un papel muy importante, como un elemento que puede fortalecer, y de eso realmente se requiere que en la nueva ley general, si se llega a hacer, en los presupuestos se tenga noción de la urgencia, porque aquí sí estamos hablando de algo que no puede posponerse. Diana, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en México Social. Espero que nos veamos a final de año cuando haya ley o no ley, ¿no? Y podamos hacer un balance, porque estos son los temas que no podemos dejar de seguir subrayando, diciendo, exigiendo, porque finalmente México Social no será si no hay realmente garantía, respeto, protección de los derechos humanos, y ahí están los defensores y periodistas. Buenas noches.